Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Hemos vuelto. Esa es la nueva forma que tengo para hablar. Mal. Hemos vuelto, esperemos que los papeles y la tonelada de trabajo no nos impida cancelar el podcast o que se vuelva un podcast anual, una vez por año. Hemos vuelto con la doctora, neuróloga y especialista en psiconeuroinmunoendocrinología Ana Marface. Es una médica prestigiosa que nos presenta a través de sus investigaciones, del trabajo de los obreros en la mina y de los docentes en las propias escuelas, la situación significativa en donde
en que se tienen que relacionar aquel que busca un cuidado de la salud y el profesional que lo procura, porque lo que le preocupa a Ana Maffei es la cuestión de la empatía. Dice que hoy en día vivimos o comprendemos que nuestra salud se define simplemente por un estatus biológico, es decir, si no tengo ningún escozor, no tengo nada que me pica, no tengo un moco que me gotea, quiere decir que estoy bien, pero nos olvidamos de todo el desarrollo de la mente, de todas las necesidades de nuestro cerebro. Entonces, frente a eso, requiere o demanda o solicita que volvamos a pensar el desarrollo de la empatía para con otros y para con nosotros mismos, para ganar una sanidad que parta sí de lo biológico, pero que incorpore a lo psicológico y que se desarrolle en un entorno social. Ahí el famoso juego de palabras, que es el test que te hacen psiconeuroinmunoendocrinología. Pero bueno, oigámoslo de su propia boca. ¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? Bueno, yo soy la doctora Ana María Maffei, soy médica, neuróloga, me especialicé en neurofisiología, o sea, los métodos diagnósticos electrofisiológicos, y en medicina del sueño, dentro de la neurología, por supuesto, y soy magíster en psiconeuroinmunoendocrinología. Mi trabajo lo desarrollo en un centro médico en conjunto con psicólogos, psicopedagogos y nutricionistas que están incluidos en el centro. Se hacen estudios de complejidad, de mediana y alta complejidad, como las polisomnografías. Son estudios funcionales y como investigación tengo 2 investigaciones entre varias muy importantes para mí, que son una sobre mineros. Yo vivo en San Juan, Argentina, una zona minera de alta cordillera, y se pudo estudiar el impacto del trabajo en altura con turnos rotatorios, validado internacionalmente y con resultados interesantes. Y el otro estudio, este fue sobre mineros, el otro estudio fue sobre docentes y el estrés crónico laboral en docentes de todos los niveles de la provincia de San Juan, desde nivel inicial hasta nivel universitario. Como sitio de contacto tengo la página de la ANESU, que es nuestro centro, Laboratorio de Neurología y Sueño, que se puede encontrar tanto en Facebook como en la página misma a través de Google. Buscar la ANESU, Laboratorio de Neurología y Sueño, y aparece. Yo me he formado en medicina, actualmente trabajo en medicina privada y la defino como una profesión de servicio, no un sacerdocio, hacer bien la distinción. Se puede tener la vocación de servicio, pero en mi caso, que vivo de la medicina, siempre se espera una retribución a cambio que no siempre es monetaria. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Bueno, los hábitos que se ganan son los métodos científicos de pruebas, de confirmaciones y de fracasos, pero siempre dentro del método científico. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Creo que todos son útiles en algún momento de la historia de nuestra profesión. Hemos pasado por distintos libros muy importantes, pero en mi caso los manuales de integración de la psiconeuroinmunoendocrinología tuvieron un punto de inflexión en mi carrera, y a partir de ahí muchos textos que tuvieron que ver con sociología, con filosofía, o sea, otras áreas que enriquecen a la medicina. ¿Qué aspectos históricos conoces de tu disciplina?
Bueno, la medicina nos acompañó desde que somos hombres porque siempre existió la curiosidad de nuestra propia complejidad, el saber más de cómo estamos constituidos y cómo actuamos en el entorno que nos toca actuar. El tiempo de mayor desarrollo tecnológico que fueron en el siglo XIX y XX, permitieron avances gigantes, sobre todo en cirugía y en lo que tiene que ver del diagnóstico por imágenes. La segunda mitad del siglo XX comienza a desarrollarse o a descubrirse todo el tema del cerebro. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? Siempre yo, por lo menos, prefiero grupal y transdisciplinario. Trabajar en soledad es equivocarse. Siempre es conveniente otra opinión, sobre todo en lo que es medicina. ¿Cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano? Bueno, siempre se explica a través del interrogatorio y la pesquisa de los síntomas, con la comprobación de ciertos diagnósticos o la demostración de otros, porque muchas veces uno se orienta hacia cierto diagnóstico y justamente la comprobación a través de la ciencia nos demuestra que estamos equivocados y que hay otro diagnóstico en danza. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? Creo que el escollo con el que me he encontrado como muy difícil es la falta de educación de la gente, la poca cultura sanitaria que existe en mi país y fundamentalmente en el ámbito donde me desarrollo en San Juan, y la falta de hábitos naturales como la higiene. La higiene no es solamente pegarse un baño, sino higiene en general. Habla de la higiene por sí misma, de la higiene alimenticia, de la higiene sexual, de la higiene desde todos los ámbitos. Y eso falta. ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? No hay problemas fáciles, creo yo, pero cuando el paciente es abierto, cuando se explaya en su dolencia, ahí, en ese caso, es más fácil llegar a un buen diagnóstico que cuando tenemos un paciente cerrado que le tenemos que ir preguntando y levantando el interrogatorio con sacacorchos, diríamos, ¿no? Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? Sin dudarlo, contestaría que la empatía, que es fundamental aún. Así, la empatía es científica si analizamos la anatomofisiología del cerebro y del sistema nervioso central, y sabiendo cómo funciona, entendemos que la empatía también es un hecho científico. ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? Le aconsejaría justamente disciplina, mucho estudio, actualizarse permanentemente y ser empático con el otro. Esto creo que es fundamental para una buena realización de un buen médico. ¿Cómo definirías a la ciencia? Vamos al segundo capítulo de este cuestionario y yo definiría la ciencia como un método de experimentación-verificación basado en una hipótesis o teoría, sistematizado y que permita conclusiones generales que abarquen la mayoría respetando las excepciones. Esto es fundamental en medicina porque somos individuos. ¿Qué consideras como una verdad científica? Bueno, considero que aquello que permita la conclusión del método científico y la evidencia, en el caso de la medicina basada en ella, pudiendo inclusive llevarnos hacia una solución posible, en ese caso creo que es una verdad científica. ¿Cómo comprendes al progreso científico? Y lo comprendo desde la evolución misma del hombre, y la tecnología, la curiosidad y la investigación han permitido que este progreso sea importante. ¿En qué consiste para ti el método científico?
en la hipótesis, en el experimento, en la verificación, en la conclusión y el trazado de una teoría en base a esa conclusión. Ese es el método científico. ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? Creo en el caso de la medicina que es la uniformidad, y en todos los lenguajes de las distintas especialidades, la uniformidad de cada vocabulario según esta especialidad. Esto es importante, que todos hablemos el mismo idioma. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? Y bueno, es un sujeto que gusta de comprobar sus hipótesis con la experimentación irrefutable y las conclusiones ciertas, positivas o negativas, pero ciertas al fin, que le permite la conclusión de una experimentación previa. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? Pues demasiado materialismo, olvidando aspectos, sobre todo en medicina, que no tienen que ver con la biología misma, sino que son epigenéticos, y se olvida de esta manera la individualidad del sujeto en pos de una teoría general. No somos masas, somos individuos, y entonces cada uno tiene su perfil y si tiene sus aristas, distinto aún de los progenitores. ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? La irrefutabilidad. Creo que es un aspecto fundamental de la ciencia, aunque lo que en medicina hoy es una verdad, mañana puede ser un error. Así que creo que la irrefutabilidad es importante dentro del método científico y dentro de la ciencia. ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer para entender a la ciencia actual? Bueno, hay muchos, pero quienes me han marcado, Damasio es uno de ellos, Quian Quiroga es otro que he leído últimamente, y Kandel, por supuesto, como científico pleno, estudiando la memoria, es una función tan primordial para el aprendizaje en el cerebro humano. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Absolutamente. Los términos epistemológicos son indispensables dentro de la medicina como de cualquier especialidad. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál, en dónde y por qué? Cualquiera, suave, con un dejo de miel y siempre con muy buena compañía. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.